Señores, miren este cromo. Ese es sobrino mío. Sobrino mío. Naquena, mi sobrino chico. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Tan hermoso. Titita Zoila. Mira, Francisco Guillén es abogado. Y nosotros queremos, o sea, algo que se discutió, teníamos la parte pautada la participación de Rafael Ariza, pero le están conociendo un rol en este momento, que se suponía que no se lo conocieran, pero de las cosas que pasan en los tribunales le están conociendo el rol. Entonces, nosotros queremos saber cuál es el proceso de preparación de un abogado. ¿Cómo un abogado se prepara para un juicio? Sí. Bueno, reiteramos las buenas tardes a todos los oyentes y las oyentas. Gracias, chicos. En República Dominicana, a diferencia de otras jurisdicciones, de otros países, los procesos y la preparación del abogado van a depender mucho de la materia de que se trate. Un proceso en materia de tierras, en materia penal, en materia civil, va a distar mucho de un proceso en materia de tributaria para reclamar un pago excesivo de impuestos o un cobro excesivo de impuestos. Va a distar de un proceso en materia laboral, por ejemplo, en el caso de empresas, en el caso de trabajadores que reclaman alguna pretensión. Y cada materia tiene sus particularidades. Décadas atrás, los abogados dominicanos eran abogados generalistas, conocían de todo. Y ahí podemos mencionar nombres como don Artañán Pérez Méndez, como don Rafael Pina Acevedo, Manuel de Jesús Troncoso, que el profesor Troncoso de la Concha, que eran abogados, digamos, en sus épocas, que manejaban todo. Pero no había tanta diversidad y tanta hiperlegislación, hipernormatividad de todos los sectores, lo que ha provocado que en los últimos 20, 30 años haya que especializarse o subespecializarse para poder tener los conocimientos técnicos de cada área. Porque al final los abogados somos auxiliares de la justicia. Somos profesionales al servicio de un cliente o de unos clientes o del Estado o de un sector determinado, en el caso de asociaciones sin fines de lucro que representan intereses de un sector, pero somos auxiliares somos profesionales al servicio de la justicia, porque hay un propósito final, ulterior: obtener justicia. Obtener justicia, claro. Eso se ha perdido. O sea, digamos camino, que de alguna manera, por ponerlo en palabras entendibles, ustedes son abogados generales. Como los médicos, que son médicos generales y van especializándose. Los abogados son abogados generalistas, generales, salen como abogados generales y se van especializando o subespecializando. Pero hay que hacer una salvedad aquí. Para que un abogado participe en un proceso de una determinada naturaleza, no tiene que estar acreditado de ninguna manera. El exequatur, el título de abogado y su membresía en el colegio de abogados es suficiente para que pueda ejercer en cualquier materia. ¿Y eso no es delicado? Que tú no estés correctamente acreditado para defender un cliente en un área que tú no conoces. O, por ejemplo, para ser de los defensores que paga el Estado para los... No, eso es otra cosa. Por ejemplo. Los defensores públicos, no, eso es otra cosa. Tú necesitas una especialización para eso, por Mira, ejemplo. Lo que sucede en esta profesión, como veníamos diciendo, la tradición era que los abogados eran generalistas, sabían de todo. ¿Pero qué era todo? Todo era derecho penal, derecho civil, derecho de tierra, derecho laboral. Luego ha venido el tema de la expansión del derecho administrativo, el derecho tributario, la regulación económica, el derecho bancario, el mercado bursátil, y todo ha ido expandiéndose, lo que ha requerido una hiperespecialización de los abogados o una subespecialización profesional, pero todavía no estamos en el punto o en el momento donde la regulación dominicana puede decir: para tú ejercer en esta materia, tú tienes que estar acreditado como especialista en esta materia, por una razón fundamental. Que un abogado esté acreditado o subespecializado con un título en una materia no necesariamente garantiza que sepa más que uno que no lo está. Porque al final el derecho es muy dinámico, muy cambiante. Y una persona que tenga una maestría en derecho tributario en el año 2003, con todos los cambios normativos, posiblemente un abogado que tenga pocos años graduados
pueda tener más conocimiento técnico que ese abogado que se especializó hace casi 20 años. Ok. Valentín Medrano es abogado y está con nosotros en el teléfono. Estábamos tratando por todos los medios de que Valentín estuviera aquí, pero los teléfonos nos jugaron una mala pasada. El buen amigo Valentín, mi no profesor podíamos Valentín. comunicarnos. Podemos irnos un poco a la parte civil y un poco a la parte penal. ¿Cómo se prepara un abogado penalista, Valentín? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Zoila, para mí es un honor inconmensurable estar aquí. La admiración sempiterna que te tenemos. El pueblo dominicano te admira y te quiere. Y yo soy uno de esos atlates tuyos. Gracias, Valentín, gracias. Creo que de forma general también el amigo Guillén extraordinariamente ha fotografiado lo que es la preparación previa al conocimiento de un juicio. Bueno, de un juicio no necesariamente, porque el abogado no tiene necesariamente que llegar a un juicio para obtener gananciales y derrotas. La preparación profesional en términos generales, profesor, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Mira, Guillén, fantástico. Lo que has dicho, todo ha sido, yo lo corroboro a plenitud, todo cuanto has abordado respecto al tema de la preparación. En el caso del derecho penal, es un poquito complejo el tema, porque dependerá incluso del tipo penal de que se trate. No es lo mismo tú prepararte para un delito financiero, donde tú vas a tener que aprender, procurar auxilio de ciencias accesorias al derecho que sean acicates del mismo, como por ejemplo la contabilidad, hablar de economía, finanzas, tener que buscar las leyes administrativas, lo que tiene que ver también con la ley de lavado de activos, que es una ley que de alguna forma regula y afecta todo lo que tiene que ver con los delitos financieros, y que en algunos casos hay delitos financieros que se plantean como tipos penales previos que haya que tener en consideración al momento del abordaje del problema de que se trate. Vamos a decirle el problema a la persona que... bueno, pero también, espérate, depende también del lugar donde tú te encuentres, porque no es lo mismo ser un querellante que ser un defensor. Ajá. Si tú eres, eso era lo que yo preguntaba ahorita. Si tú eres defensa, la preparación tuya va en torno, en principio, a los elementos que de forma embrionaria definen el tipo penal por parte de los acusadores privados. Perdón, profesor Medrano, porque usted está hablando de tipo penal asumiendo que todo aquel que nos está escuchando sabe lo que significa tipo penal. Sí, déjeme aplatanarlo un poquito. Por favor. Ok, tipo penal es la definición que se da en la conducta de una persona de una norma prohibida, proscriptiva, es decir, el ajuste de la conducta de una persona a la definición de una prohibición penal. Por ejemplo, no matarás. La persona que mata ajusta y define su conducta la prohibición contenida en el artículo 295 del Código Penal de la República Dominicana. Okay. Porque está prohibido matar. Entonces, un tipo penal, matar; otro tipo penal, violar; otro tipo penal, robar. Son verbos típicos que definen, así a grosso modo, la conducta prohibida contenida en la norma penal. Okay. En todo caso, la persona que haya presuntamente definido en su conducta un tipo penal, o sea, la persona que se le acusa, que se le define, que se les indica como el comisor del hecho, si tú eres su defensa, tú vas a partir de los indicios que haya recogido el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tú no te tienes que defender propiamente del hecho, tú te tienes que defender de los elementos probatorios, porque no son ni las enunciaciones ni los presuntos hechos, porque eso hay que probar, sino las pruebas las que sirven para la condena o la absolución de una persona. Entonces tú partes, en principio, de tener una actitud pasiva ante el proceso, te informas de todo lo que hay en el andamiaje procesal, de todos los levantamientos que se hayan hecho, de todos los elementos de prueba que sirven para presuntamente fundar una acusación en torno a una persona, ves el nexo conector que pretende el Ministerio Público que hay entre esa persona y el ilícito penal, porque no es lo mismo defender, por ejemplo, a un autor principal que a un cómplice. Que un cómplice, ok. Entonces, todo este tipo de elementos
tú lo vas tomando en consideración al momento de la preparación. Si eres querellante, también te montas en el vehículo del Ministerio Público por lo regular, aunque en principio podría tener un papel más activo porque puede procurar la recolección de pruebas a cargos de la persona imputada, porque también es que es muy compleja, la pregunta parece sencilla, de verdad, mira, al principio yo creía, no, bueno, se prepara uno, agarra los libros y esto, pero ahora yo entiendo que es más complejo de lo que yo en principio había pensado, porque dependerá también del tipo de víctima de que se trate, porque una víctima de un homicidio que no es una víctima presencial de los hechos, me refiero, por ejemplo, a la persona que es familiar de la persona que es occisa, que ha sido finada a través de un homicidio, pero esa persona víctima, el papel del querellante no es el mismo que si es la persona que ha sido objeto de una violación, que también es una víctima. Wow. Pero que es una víctima presencial. Es complejo. Es una víctima que ha participado. El asunto es más complejo, mira, parece simple, pero es más complejo. ¿Tú sabes que lo que yo había pensado. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo es que ustedes llevan varios casos al mismo tiempo? ¿Y cuánto tiempo? Y no se confunden. ¿Y cuánto tiempo toma prepararse para cada caso? Y la pregunta bien distinta para el profesor Medrano que para ti, chico. Me parece que el profesor Valentín ha apuntado, digamos, a los elementos esenciales más importantes que destacan a la hora de uno poder determinar qué nivel de preparación, qué exigencia de tiempos, de dedicación va a requerir un caso. Va al tipo penal, al tipo de víctima, al tipo de victimario, que en este caso podría ser tu cliente. Hay personas imputadas, acusados, que quieren trazarle pauta al abogado. Y eso es una lucha titánica interna que hay entre el abogado y el cliente, que a veces, desencadena incluso en la ruptura del contrato de servicio profesional, ¿verdad? Pero hay otros elementos también que importan. Perdón. Sí. Chico, te puedo interrumpir para decirte que lo peor que le puede pasar a un abogado es defender a otro abogado. ¿En serio? Sí. O a un cliente que considere tener la capacidad o las herramientas técnicas para constituirse en abogado de sí mismo, ¿verdad? Una pregunta, tanto a Chico como al profesor. ¿Y cómo es prepararse dependiendo del tipo de juez que te toque? Eso es importantísimo. Voy a publicidad, ya vengo. Esto no puede ser más apasionante. Quedamos con la pregunta de Ámbar sobre el tema de los jueces. Claro. Exacto. Pero bueno, si usted está estableciendo contacto con nosotros en este momento, sepa que estamos hablando con el profesor Valentín Medrano y el abogado Francisco Guillén, Chico Guillén, y que tocamos el tema de cómo se prepara un abogado para un proceso judicial. Y nos están haciendo, digamos que una antesala, es como un preámbulo, lo cual nos indica que este tema vamos a tener que extenderlo todavía muchísimo más. Saludamos al profesor Manuel Olivero, que está en contacto con nosotras desde el aeropuerto, loco por estar aquí participando, pero nosotros prometemos que este tema le daremos más seguimiento. Ámbar hacía una pregunta, si es lo mismo prepararse. Perdón, sí. Ok. Yo había dejado hecha una pregunta. La pregunta de Ámbar. Ámbar hizo una pregunta. ¿Tú te preparas dependiendo de quién es el juez? Importantísima la pregunta que hace Ámbar. Ella apuntaba a la necesidad de conocer al juez o al tribunal. Y conocerlo, que no se vaya esto a malinterpretar, no es saber quién es o compartir con él fuera del ámbito de trabajo. Conocerlo es conocer su doctrina, cómo piensa, cuál es el comportamiento del juez o del tribunal, en el caso de los colegiados, ante casos similares que se han dado con anterioridad. Porque todas esas decisiones son públicas. Y cuando uno dice, bueno, en los casos de homicidio, en los casos de robo, en los casos de violaciones, este tribunal tiende a decidir de esta manera con respecto a la inclusión de estos medios de prueba, con respecto a la evaluación de este tipo de testimonio, pues uno se va formando más o menos un criterio sobre el manejo que hay que tener. Pero hay algo más profundo todavía, y tiene que ver con el temperamento del juez, el temperamento del tribunal, el tipo de tribunal en el que uno está
el lugar donde está ese tribunal. Como lo hablábamos fuera de aire, es importante que el abogado, al igual que un orador, que un político, que un psicólogo, conozca su audiencia. Claro. Y al momento de un juicio, la audiencia es el juez o los jueces, la secretaría del tribunal, el alguacil, las personas que están ahí. ¿Quién es tu cliente? Tú no vas a argumentar igual si tú eres abogado de la defensa que un abogado de una víctima o un abogado de un interviniente en la calidad que fuera. Entonces, hay que conocer la audiencia, el escenario, ese ecosistema al que uno va y uno tiene que moldear su apariencia, su discurso y lo que uno va a hacer desde el punto de vista de la técnica procesal y de la técnica jurídica al lugar a donde uno va. Cada caso siempre va a ser diferente. Yo había hecho la pregunta y la comparto con el profesor Medrano de cómo es que ustedes pueden manejar tantos casos y a veces casos muy complejos al mismo tiempo. Que Porque si no se le hay- pierde una hoja como al presidente Hipólito Mejía, dice Ámbar. Puede que se te pierda la hoja, lo que no se te puede perder a ti es el conocimiento que tú tienes que tener al dedillo de las intríngulis del proceso. Tú tienes que tener la mayor cantidad de información posible y además hay herramientas formativas generales, como dijo Chico Guillén hace un ratito. Ya por eso tú es más llevadero el asunto. Además, exigencias generales también, como por ejemplo, técnica de litigación en materia penal. ¿Qué significa eso? Tú tienes que saber contrainterrogar, interrogar el interrogatorio directo, por ejemplo, en el caso que tú seas víctima o que sea Ministerio Público, interrogatorio directo, que lleva un lead como el periodístico, que establece qué, quién, cuándo, cómo, por qué, así mismo. Son las preguntas que tiene que hacer el Ministerio Público en el directo. Y están prohibidas las preguntas capciosas, repetitivas, una serie de preguntas que la normativa prohíbe para el interrogatorio directo. No así para el contrainterrogatorio, donde están permitidas prácticamente todas las preguntas, menos las impertinentes, de conformidad con lo que establece la norma. Ahora bien, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para referirme de soslayo a la pregunta que hizo Cristal hace un ratito. ¿En qué sentido? Mira, esto que decía Guillén, todo lo relativo bueno, ¿cuál fue el tema anterior, Guillén? Dios mío, que tú te estabas hablando. Del juez, Al temperamento judicial, el temperamento del juez, el comportamiento del tribunal. El problema que ustedes deben saber es que uno no elige sus jueces. Ese es el único inconveniente en materia penal, que tú no puedes elegir tus jueces. Porque, por ejemplo, da la casualidad de que un juez tiene un criterio, ya está bien sentado el criterio. Ese criterio que tiene el juez, a ti te conviene, pues tú quieres que sea ese juez que te conozca tu proceso. Pero hay un problema. En el Distrito Nacional, bueno, prácticamente en todo el país, se sortean los procesos. Si tú tienes la suerte de que el juez que tiene el criterio, que te conviene a ti en tu teoría del caso, le caiga ese proceso, pues albricia, te sacaste los premios. Pero si le tocó al que piensa totalmente contrario a como él piensa, porque el problema de la República Dominicana en materia de derecho es que no tenemos un criterio unitario. Y la Suprema Corte de Justicia le han faltado, hasta cierto punto, le ha faltado el interés, por así decirlo, de unificar los criterios. Pero tampoco podemos hacerlo porque la administración de justicia es un asunto eminentemente humano y cada caso es cada caso. Claro. Cada caso es diferente, aunque tenga la misma tipología, aunque sea el mismo agente incluso y la misma naturaleza. Si usted me lo no permite, es el mismo caso. profesor, quisiera hacer una acotación en esa parte con la que estoy totalmente de acuerdo. Pero porque no me diga profesor, hombre. Bueno, usted es mi profesor Valentín, pero no hay problema. Mire, Yo le digo profe a Soraya Lara. Claro, como no, corresponde. colega, yo no me atrevo a decirle colega jamás. Hay un tema fundamental Estoy ahí aquí. todavía. Hay un tema fundamental aquí y es entender cómo funcionan los sistemas jurídicos. Por eso esto es amplísimo. En Estados Unidos se impone, digamos, el mecanismo o el diseño jurisdiccional del caso, del precedente judicial. La Suprema Corte de Justicia Federal de los Estados Unidos dicta una decisión, como pasó la semana pasada con el caso de Roe versus Wade, del tema del aborto. Del aborto. Ajá. Dicta una decisión y esa decisión
es un precedente obligatorio para todos los tribunales de los Estados Unidos. Por eso ellos usan tanto, ellos citan tanto, como dijo, Sí. haciendo Ese referencia es el sistema a lo del que- precedente, Ok, el precedente judicial. ¿Cuál es el precedente? Pero Bueno, aquí- los pero precedentes aquí- en pero este aquí caso tenemos- son estos. Eso es lo que nosotros Chico. llamamos jurisprudencia. Exactamente. Sí. En sí. este caso, Chico, sí, profesor. chico, pero nosotros tenemos el problema a veces de que un mismo tribunal viola su procedente. Eso es correcto. Iba enfocándome por ahí. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos aquí la Suprema Corte de Justicia, que en su función de tribunal de casación está llamada a unificar el criterio jurisprudencial. Vienen decisiones de carácter o de naturaleza civil de diferentes tribunales del país Ok. o penal de diferentes tribunales del país. Cuando eso llega a cada sala de la Suprema o a las salas reunidas en segundo recurso de casación, la Suprema está llamada a mantener un criterio jurisprudencial y variarlo solamente en aquellos casos donde hay una razón suficiente para variar ese motivo o esa... Antes de la otra pregunta, déjeme Sí. contestar esta llamada, por favor. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿Me Buenas. hablan del sol de la tarde? No, todavía no. A las 2:30, señora. Ok. Y una preguntita. ¿El señor Ricardo Nieves está No, por ahí? señora. Después de las 2:30 de la tarde, por favor. Muy amable. Una cosa. Pero, la Puso pregunta que es... Ricardo Nieves está de vacaciones. ¿Nieve está de vacaciones? No, no está de vacaciones. Así es. Sí, Mire. Nieves está de Hashtag vacaciones. Ah, ¿está de Servicio vacaciones? público. ¿Se fue de vacaciones? Señores, señores. Valentín sabe más que tú. Se hace Ya, hasta servicio y eso público en que este no programa. Diantre. ¿Eso tú sabes para qué fue? ¿Para que nadie le encargara nada? Ay, Jesús, Diablo. Nieve. No. ¡Qué Ahorita rullío! mismo, Lea, te voy a pasar una lista ¡Qué rullío, de Nieve! cosas que yo Mira, quiero. la pregunta es, ¿cómo se prepara un cliente? ¿Cómo se prepara un testigo? Y por el otro lado, yo viví un proceso penal en el que me tocó, como el abogado de la defensa, me tocó un abogado que le encantaba oírse. Y, pobre hombre, ni siquiera podía establecer la diferencia entre decadente y vaivén. Él no pudo establecer la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Cómo se prepara a un testigo y cómo se prepara a un cliente? Va para los dos. Dígame, profesor Medrano. Bueno, a mí no me gusta preparar el testigo. Yo no suelo hacerlo. Yo le pregunto a la persona, por ejemplo, ¿usted fue testigo? Sí, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Qué usted sabe del hecho? Y le hago todas las preguntas posibles que se le puedan hacer en el plenario. Le hago preguntas directas, le hago preguntas capciosas para saber cuál es la verdad que yo puedo obtener de él. Si esa verdad a mí me conviene, pues entonces yo lo oferto como testigo. No sé si tú me entiendes, porque no hay nada que fluya más saludablemente, por así decirlo, Que y la con verdad. más espontaneidad que la verdad. Claro. Claro, Entonces, eso la es verdad, así. entonces, cuando tú lo preparas, tú le dices, mira, usted tiene que decir tal cosa, por tal cosa, se le olvida. Mira, un contrainterrogatorio bien hecho es una forma de sacar la pudredumbre de la mentira. Sí. Eso es, mira, un buen contrainterrogatorio. Yo conozco muchos jóvenes, como por ejemplo Albert, no recuerdo el apellido de Albert, Marcos Espinosa, muchos muchachos que fueron defensores públicos como Leonardo Carcaño, que si esos muchachos tú los enfrentas a una persona mentirosa, a un contrainterrogatorio de ellos, muy probablemente queden muy mal parados. El problema es que aquí, lamentablemente, no se sanciona de la forma debida. El perjurio. Porque va a mentir, exactamente, quien va a mentir a un tribunal se hace cómplice de perjurio. Claro. O se hace reo, mejor dicho, de perjurio. Además que Y cómplice. desde el punto de vista del abogado, profesor, hay un tema, hay un principio que hay que respetar, que no es tan común como debería, que es el de lealtad procesal. Uno tiene que ser leal a las partes, leal al proceso, leal a la justicia. Y ya, Por y ya ese hay sanciones. principio, uno no debe como abogado ni proponer, ni sugerir, ni hacerse de la vista gorda para enturbiar el proceso. Y la preparación es básicamente psicológica, que no tiene que ver, no está dentro del campo del abogado. ¿Para qué? Para fortificar la verdad que esa persona puede decir, para blindarlo en lo que tiene que ver con dejarse narigonear. Porque Y además, someterse- y además que puede resultar apabullante el escenario.
es por lo regular muy apabullante. Es muy apabullante por lo regular, porque se da ahí lo que una vieja frase de la República, creo no sé si es autóctona de la República Dominicana, que creo que no, pero el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Oye lo que no quiere, claro. Muy probablemente sometido a un contrainterrogatorio, mira, no es fácil, la verdad que no es fácil. Yo he visto personas desmoronarse literalmente en un contrainterrogatorio, porque no es fácil mantener una mentira. La mentira no se sostiene con tanta facilidad. La verdad fluye de forma automática. Pero sobre todo, profesor, cuando ustedes son tan cáusticos como suelen ser. Incisivos. Sí. O sea, profesor, a veces hay que tener muy buena zapata para poder resistir un interrogatorio y un contrainterrogatorio. A veces es difícil mantener y sostener la verdad. Por lo poco amigable que es ese escenario, ese momento. Porque uno está lidiando con intereses, con derechos. Y lógicamente van un buen abogado. Lógicamente, un buen abogado va a hurgar, como digo yo en psicología, lo mejor de mí, lo peor de mí va a tratar de destruir lo mejor de ti. Claro. Les doy un dato para que ustedes vean si esto es tan terrible. La mayoría, bueno, por lo menos los casos que yo llevé de investigaciones que realizaban altos oficiales en la República Dominicana, bien sea de crímenes de sangre o de ilícito de tráfico de estupefacientes, la mayoría de los oficiales de alto rango evadían proponerse como testigos. Evadían, claro, porque ser testigo, someterte a un contrainterrogatorio no es fácil. También a veces se respeta mucho. ¿Me entiendes? Sí. Y el juez vela porque eso no ocurra, pero a veces, imagínate tú siendo un general de brigada, una cosa que te ha costado, tanto sacrificio, tanto denuedo, tantas exhibiciones, y de repente que alguien pues se burle de ti en tu cara, en un plenario. Los jueces tratan de mitigar este tipo de situaciones para que no ocurra, pero puede ocurrir, pero en definitiva te queda el escozor, te queda como el mal sabor queda. de que eso pasó. Y cuando tú sales de ahí, sales herido. Sí. Yo creo que el derecho tiene que evolucionar a una forma más galante de litigación. Como bien dijo Chico, nosotros tenemos una prohibición que tiene que ver con la manifestación sempiterna en el ejercicio de la actividad jurídica de la litigación armónica, vamos a decir, la falta de deslealtad, la expiación de la deslealtad en el ejercicio del derecho. Pero también nosotros tenemos sanciones por la deslealtad. La litigación temeraria se sanciona, claro. Los abogados tenemos un código de ética y una ley por la que nos regimos. ¿Y a dónde la cumplen? Pero el código procesal, mira, hay muchos abogados que han sido condenados a días de salario de un juez, de conformidad con lo que establece la normativa procesal penal. Sí, el Código Procesal Penal establece que el abogado litigante puede ser sancionado y además, no solamente eso, el abogado que abandona un proceso sin las previsiones establecidas por la norma puede ser objeto de una acción disciplinaria por ante el Colegio de Abogados. Gracias. Tengo que despedirme. Yo dejo abierta esta invitación para que extendamos este panel de manera presencial y que nosotros podamos escuchar inquietudes que tiene la gente común, igual que las inquietudes que tenemos nosotros. Claro. Yo, a un sí o no, ustedes se graban para oírse. Se graban para oírse. Gracias Valentín, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Ya nosotros coordinaremos para tenerlos aquí. Me graba mi madre. ¿Te graba tu mamá? No, mentira. Gracias Chico, gracias Valentín. Reitero que esto tendrá que extenderse porque es algo que genera curiosidad, definitivamente que sí. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. El profesor Nieves se fue sin decirle nada a nadie para no tener que traerle nada a nadie. Pero nosotros le hubiéramos dado nuestros $20. Nosotros le hubiéramos dado nuestros $20. Gracias. No, yo no le hubiera dado nada. Mañana, si Dios quiere.